televidente de tu programa Soberanía Popular TV. Como cada viernes, aquí estamos comprometidas con llevarle informaciones novedosas, de interés y, ¿por qué no?, de la actualidad nacional. Hoy nosotras estamos, como cada viernes, la doctora Marilis Durán y una servidora Rosy Escoto, pues cumpliendo con este compromiso que adicionalmente a todos los compromisos de nuestros días tenemos con ustedes, nuestros televidentes, que agradecemos inmensamente la sintonía. Hoy, viernes 14 de junio, todos sabemos que los dominicanos conmemoramos pues el movimiento revolucionario 14 de junio, un movimiento de una importancia capital, y yo fuera del aire le comentaba a la doctora Marilis Durán que me siento sumamente identificada hasta cuando escucho el himno al movimiento, porque yo soy montecristeña y es de todo sabido que el doctor Manolo Tavares Justo pues también es oriundo de aquí, de este pueblo de Montecristi, de allí, de la zona noroeste, y que fue uno de los fundadores. Y nos llena de muchísimo orgullo pues compartir tierra con el doctor Manolo Tavares Justo e identificada. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Buenas tardes, querida amiga, querida compañera de trabajo y de todo. Buenas tardes, amables televidentes, siempre agradecida de su sintonía con Soberanía Popular TV. Ciertamente, hoy estamos conmemorando el 60 aniversario del Movimiento Revolucionario 14 de junio, una gesta importante para nuestro país que marcó lo que fue las iniciativas que debe tener todo pueblo, y sobre todo esa semilla que sembraron de la necesidad de el derrocamiento de la época de Trujillo. Entonces, realmente nuestro país debe recordar como una fecha importante. Hoy debería ser un día festivo. Realmente todos los movimientos y todas las acciones que participaron en lo que tiene que ver con el derrocamiento del dictador Leonidas Trujillo debería celebrarse ese día, porque es importante, sobre todo hoy día, que los dominicanos y las dominicanas estemos claros de cuál es nuestro papel, de cuál es nuestra responsabilidad, lo que es la defensa de los mejores intereses de nuestro país. Así es, doctora. Realmente no entiendo por qué no es un día como un día de fiesta nacional. Debería ser, porque realmente fue un movimiento que, si bien es cierto, no logró el objetivo, como bien usted establece, sembró ese deseo y esa inspiración a que lo que sí lograron llevar a cabo, lo que fue el derrocamiento del régimen dictatorial de Trujillo, pues ciertamente fue un movimiento integrado por grandes héroes nacionales. Y a pesar de que no sea un día de fiesta, pues lo más importante para nosotros como dominicanos es recordarlo, y recordarlo con gratitud, porque ellos hicieron realmente una labor encomiable. También, doctora, en esta semana tenemos varias novedades en el aspecto legislativo y que ha ocupado todo lo que son las redes sociales y los medios escritos, radiales, y es esta discusión que desde la semana pasada se viene generando con relación a la obligatoriedad de la lectura de la Biblia en los colegios y en los centros educativos, tanto públicos como privados. Sabemos que, y es bueno que la población que nos escucha y nos ve, pues sepa que se trata de una ley que realmente existía y que ahora los diputados lo que han es han revivido lo que es la disposición legal con una resolución. Lamentablemente esto, yo digo lamentable porque soy una persona creyente y profeso la religión católica, y si bien es cierto soy abanderada de la libertad, pero sabemos que nosotros como país, nuestra religión oficial pues la religión católica, y evidentemente esa es la carta magna que nos rige a los católicos y a los dominicanos, que independientemente de que no compartamos la misma religión, pues es por lo regular somos creyentes de Dios y creyentes de su Hijo y de su madre y todo lo que tiene que ver. Y esta semana, desde el jueves pasado, el aspecto de lo de la resolución de la Cámara de Diputados, que fue algo que realmente ha revuelto las opiniones encontradas en ese sentido.
Realmente nuestro país, yo insisto mucho, está trillando el camino cada día más de lo que es la institucionalidad. Y si realmente hay una ley que es realmente la 4400, significa que desde el año 2000 estaba esa disposición. Lo que no entiendo también es el hecho de que una ley está por encima de una resolución, pero para colmo entonces interviene la misma en aras del cumplimiento. Pero básicamente creo que nuestros legisladores, amén de la intención de que se lleve el mensaje, se olvidaron de golpe y porrazo, como dicen, del artículo 45 de la Constitución, que realmente garantiza lo que es la libertad de cultos y la libertad de conciencia, siempre y cuando esté sujeto a lo que es el orden público y las buenas costumbres. Cuando hablamos de tema de religión, es un aspecto muy personal que el Estado no puede imponerle a ningún ciudadano, porque de igual manera cuando la parte que establece que no debe aplicarse de manera obligatoria, estamos respetando el derecho a los demás, pero también estamos procurando que se nos respeten el nuestro. Entonces, ¿qué resulta? Los que están de acuerdo en que se aplique en la lectura de la Biblia, mañana puede venir otra ley y nos digan, no, ustedes van ahora a estudiar el budismo. ¿Qué diríamos nosotros bajo ese predicamento? Porque hay que ver las cosas en función de lo que establece nuestra Carta Magna, que es el principio y es lo que realmente cobija todo sistema democrático y para poder vivir en sociedad. Entonces, otra cosa que nos llama la atención, que en las declaraciones del ministro de Educación, más que llevar luz y tranquilidad, amén de estar acorde a la Constitución, que en eso estamos de acuerdo, porque él establece muy bien. Ahora, ¿dónde se le pone la tapa al pomo? Cuando él justifica, no tan solo por el aspecto constitucional, sino por los nacionales haitianos que están en las escuelas. Eso no era necesario realmente. Si usted se circunscribe específicamente a lo que establece la Constitución, porque no solamente son los haitianos que están en otras escuelas, cualquier ciudadano de cualquier otra nacionalidad que de conformidad con la ley o las circunstancias tenga que inscribirse en una escuela pública, también estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué tener que sectorizar? Porque esas son de las cosas que realmente el uso de la palabra bien llevado o mal llevado es lo que marca la diferencia. Él dijo lo que tenía que decir. ¿En cuanto a qué? A lo que procede y lo que no procede. ¿Qué procede? Respetar la Constitución. Ahora, ¿qué no procede? Señalar sobre la base de lo sensible que estamos siempre con el tema haitiano, realmente poner en manos de la población una información que no van a leer la Biblia porque están los nacionales haitianos. Eso es unas declaraciones desfasadas. Yo diría que tal vez en el contexto, no sé si lo malinterpretaron, que muchas veces suele suceder cuando se hacen declaraciones, pero lo cierto es que realmente los dominicanos, la gran mayoría, profesamos la religión católica, pero hay que ser respetuoso porque sabemos que están los evangélicos, sabemos que están los adventistas, y cada una de esas sectas, cada una de esas religiones, pues tienen sus propios patrones, y eso es algo muy personal, muy individual, y así lo establece nuestra Constitución. Es así, es como decimos siempre, la orientación es lo que daña, porque la justificación desde la luz de la Carta Magna, la libertad de culto, estamos en un estado laico, todo eso estaba perfecto, pero lo que ha revolucionado y ha permitido, incluso, yo no sé si usted le llegó, a mí me llegó como por todos los chats que yo pertenezco, una toma de firma para la destitución del ministro, porque le está dando cabida a los nacionales haitianos por encima de lo que son los dominicanos. Y es como usted dice, si lo sacaron del contexto, pero el video lo que establece es que él dice que los nacionales haitianos, de cual tenemos una gran población en nuestras escuelas, practican el vudú, y que ese no es el libro que ellos están obligados a leer, y que por ende será una de las razones por la cual el Ministerio de Educación no se va a acoger a la resolución, que no estamos hablando de que se trata de la resolución, sino más bien de la ley, que ya, como bien usted resalta, tiene unos añitos. Pero lo más importante es saber en qué hace daño cada cosa, la libertad que como seres humanos, por ser un derecho fundamental que todos poseemos, simple y llanamente a eso estamos llamados a respetar.
Así es, ¿no? Y realmente esa ley está llamada a ser declarada inconstitucional porque una simple lectura y sobre todo la Constitución es bastante clara, solamente es cuestión de voluntad de alguna de las entidades de la sociedad civil, pues que se aboque eso justamente a depositar ante el Tribunal Constitucional esa iniciativa, y realmente creo que va a favorecer más que perjudicar, y eso no va a quitar en modo alguno, incluso que cada centro escolar en un momento determinado, sobre todo los que tienen la línea en la parte religiosa, pues sigan su sistema como realmente dentro de lo que es la libertad de empresa y de acuerdo a la normativa que establece el Ministerio de Educación. Sí, como bien usted señala, hay muchos colegios que lo tienen como una norma por costumbre, que una vez y pasado lo que es el acto cívico, izar la bandera, pues viene la lectura del Evangelio y ya eso es una decisión. Hay niños que están en esos colegios que, por ejemplo, tienen instrucciones de sus padres que no hagan reverencia a lo que es las situaciones de cuando van a leer el Evangelio, de simplemente pues se respeta, pero ya de ahí a que sea una imposición es lo que realmente amerita cuestionamiento y lo que provoca la situación de no estar de acuerdo al 100%. Así es. Otro de los temas, doctora, que ha ocupado la atención de la opinión pública, lamentable por demás, ha sido el incidente que todos conocemos, que ocurrió con el gran pelotero David Ortiz. Realmente la prensa día a día trae nuevas informaciones en todo lo que ha representado esta difícil situación, tanto de salud como lo que ha sido la parte sensible de la seguridad en nuestro país. Estamos ante el mundo siendo cuestionado bajo muchísimos aspectos, pero hay que destacar que en los países, en diferentes circunstancias, pues no están exentos realmente de grandes figuras ser atacadas, de grandes monumentos, como lo vemos con cierta frecuencia. Lo que pasa es que en estos países caribeños, pues realmente las cosas tienen otra repercusión, porque es de entenderse que estamos en un área muy sensible por demás, pero lamentamos muchísimo la situación por la que pasó ese gran deportista, gloria de la República Dominicana. Y realmente alrededor de ese caso, también como país debemos reflexionar y ver hasta dónde nuestra normativa legal está preparada, está acorde con los hechos y circunstancias que día a día nos estamos viendo como república. Porque hablar hoy ya de contratar personas para quitarle la vida a otro, realmente ya la República Dominicana, estuve leyendo un poquito, haciendo un poco de historia, y realmente el referente que tenemos con lo que tiene que ver con actos de esta naturaleza y sobre todo el sicariato, marca como una pauta del 2001 para acá, desde aquella vez que mandaron a asesinar a un gran político que estuvo envuelto en unas situaciones, y realmente a partir del 2001 el país se divide en antes y después, y lamentablemente en lo que tiene que ver con nuestras legislaciones existen debilidades en cuanto a la figura y en cuanto a la persecución, que hoy tendremos la oportunidad de conocer en nuestro programa, porque tenemos un invitado de lujo, un especialista en materia penal que nos va a orientar, nos va a decir cuál es la situación legal, cuáles son los aspectos que prevé el Código Penal, cuáles no, lo que tiene que ver a propósito de este hecho tan lamentable que aconteció con el deportista David Ortiz. Es así, doctora. Ustedes manténganse en sintonía. Vamos a ir a una pausa porque, tal como estableció la doctora Marilis Durán, hoy nos acompaña un especialista en Derecho Penal y que debemos anunciarlo a todos nuestros televidentes para que sepan que no se nos pueden mover ni un segundo de sus televisores. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a continuar con el desarrollo del programa en el aspecto del análisis de la situación de lo que ocurrió con la gloria nacional y ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz, y nos va a acompañar en la tarde de hoy el doctor César Amadeo Peralta. Manténganse en sintonía.
estamos de vuelta y ustedes gracias por mantener la sintonía en este programa Soberanía Popular TV. Aquí estamos comprometidas cada viernes y antes de irnos a la pausa pues dejamos un aviso a todos ustedes de que hoy estamos o nos vamos a abocar a hacer un análisis desde el aspecto de lo que son las disposiciones penales de la situación que ha conmocionado a toda la República Dominicana y parte del mundo, dado la situación ocurrida el pasado domingo con nuestra gloria del deporte David Ortiz. Hoy nos acompaña el doctor Amadeo Peralta y vamos a estar desmenuzando con él todo lo que son los aspectos y disposiciones legales en ese sentido, hasta qué punto pudieran ser pues sometidos a la acción de la justicia y condenados algunos de los implicados en este caso. La doctora Marilis Durán, previo a pasarle los micrófonos y darle la formal bienvenida a nuestro invitado, pues va a compartir con ustedes lo que es el perfil del invitado, que es una persona muy conocida en el ámbito de todo lo concerniente a los aspectos penales. Adelante, doctora, por favor. Gracias, con muchísimo gusto. Tenemos que el licenciado Amadeo Peralta, licenciado en Derecho, graduado en la Universidad Pedro Enrique Jobreña Núñez, quien desde el año 1992 mantiene un ejercicio permanente, continuo, en materia civil y en materia penal, quien se ha especializado en materia penal y quien ha asumido con valentía, señores, la defensa de cientos de personas víctimas de fraudes y estafas por diversas entidades del sector financiero y bancario. Realmente tiene una carrera bastante activa, porque el delito no se detiene en la medida en que los países van desarrollándose, en esa medida se van creando estructuras que se hace necesario cada día más la especialización y sobre todo abogados con la valentía y el coraje de defender desde el estrado lo que son los derechos tanto de las víctimas como de las personas que se ven en una situación determinada del reclamo de un derecho. Señores, con nosotros le damos la bienvenida al licenciado César Amadeo Peralta. Buenas tardes y bienvenido a Soberanía Popular. Buenas tardes. Gracias, un placer para mí también estar acompañándolas y aprovechando la ocasión para el que ya le hayan servido su comida, que tenga buen provecho. Ay, los que tengan el privilegio de estar almorzando y a la vez estar en sintonía con nosotros, pues bienvenido, y para nosotros es un gran placer poder tenerle aquí en este programa Soberanía Popular TV. Agradecemos, sabemos que usted es una persona sumamente ocupada y agradecemos habernos aceptado la invitación. Como bien hemos establecido, doctor Peralta, nosotras como toda la población dominicana, pues preocupada con esta situación de lo que ha sucedido con David Ortiz y todas las aristas e hipótesis que se han estado manejando tanto en los medios escritos y sobre todo en las redes sociales, porque en estos tiempos yo tengo mi hermana mayor que es médico y muy acuciosa y preocupada por la delincuencia. Ella a cada minuto me manda algo de lo que ha escuchado en las redes sociales. Yo le digo, vamos a calmarnos, vamos a esperar, porque mientras estemos manejando tantas hipótesis y inmediatamente se nos impone hacer un análisis comenzando desde lo que es el aspecto del porte de armas. Nosotros como país, como República Dominicana, contamos en este país con una ley que controle el uso de armas. Ciertamente hay una ley nueva prácticamente desde el año 2017, si mal no recuerdo, la ley 663, y trae aspectos muy novedosos para el manejo de armas de fuego, municiones y pertrechos y otros aditamientos, y de una u otra manera en los artículos de las sanciones contempla penas inclusive hasta de 40 años de prisión, pero básicamente debe estar involucrado un robo, un asalto o un secuestro para que esa ley sea aplicable a cualquier infractor y la pena le aumente a 40 años. Fíjate que esa ley solamente contempló esos tres aspectos: robo, asalto o secuestro, utilizando un arma de fuego ilegal. Fuera de ahí no contempla otros aspectos, como por ejemplo
los temas de sicariato y muchas infracciones que se pudieran cometer también con un arma de fuego. Pero de ahí te digo que, y siempre voy a hablar de la necesidad de que nosotros necesitamos un nuevo código penal en República Dominicana que recoja no solamente las faltas que tienen muchas leyes, sino también una adecuación, una actualización de esos códigos napoleónicos a la realidad dominicana. Cuando aquí se implementó el Código Penal fue una traducción de los códigos napoleónicos de 1879. Entonces nosotros no debemos seguir rigiéndonos por una ley tan antigua ante una delincuencia que no para. Y con eso te digo que la ley de armas sí ha venido a contemplar muchos aspectos, e inclusive es bueno que las personas sepan que todo el que sea encontrado con un arma de fuego sin tener el permiso correspondiente pudiera ser condenado a una pena inclusive de 5 años de prisión, solamente por tenerla encima, tenerla dentro de su vehículo, que se presuma que es suya. Usted califica para 5 años de prisión. De ahí que no se busque problema, que esa ley es bastante rígida. Una pregunta, doctor. Cuando hablamos de ilegal, porque hay dos aspectos. Ilegal es cuando usted está usando un arma que no le corresponde, pero también quiero aclarar, también entra en esa categoría el hecho de que yo tenga un arma de fuego en principio legal, porque la compré porque está en mi nombre, pero si yo no tengo los impuestos al día, ¿cuál es la situación de la vigencia de la licencia? ¿Cae también a la misma categoría cual si fuera un arma de fuego ilegal en cuanto a un hecho que se dé? Jurídicamente te puedo decir que cuando ya el arma de fuego se encuentra registrada, no es un arma ilegal. El hecho de que una persona tenga el permiso vencido por no haber pagado impuestos no puede ser sometido a la justicia ni calificado con porte ilegal de armas. Te puedo decir inclusive que lamentablemente en muchas regiones de la República Dominicana un policía, un guardia que no conoce la ley, la primera connotación que le da cuando el permiso está vencido, imagínense por allá, por la frontera, es esa arma es ilegal, y ponen a la persona posiblemente hasta coger muchísima lucha. Pero si se busca un buen abogado o si hay fiscales que conocen bien la materia, van a rechazar un sometimiento por posesión ilegal de arma de fuego, porque no es así. La pistola simplemente está vencida, no ha pagado los impuestos. Inclusive se ha dado el caso de personas que van al banco de reservas, pagan los impuestos y por alguna razón X en el Ministerio de Interior y Policía no te salía la licencia, pero a veces no te salía, sobre todo cuando las personas no sabían que había que hacerse la prueba de balística, o cuando hay algún error en el antidoping que una persona debe hacerse en el laboratorio y no te sale el permiso, pero tú has cumplido con el requisito en principio de la ley. De ahí que te concluyo diciendo que esa arma de fuego con un permiso vencido no es ilegal. Ok. Es importante la aclaración porque amén de que todos debemos cumplir con la ley, estamos muy contestes con eso, pero nos surge siempre las preguntas en ánimo de que nuestra población esté lo suficientemente clara. Lo correcto es que usted tenga siempre sus documentos al día para evitar ese tipo de confusiones, pero sí queríamos establecer esa diferencia para beneficio de la población en cuanto a lo que nos acontece. Otra cosa, Amadeo, a propósito del lamentable caso de nuestro ex pelotero David Ortiz, los hechos que acontecen, dentro de qué parámetro legal se enmarca. Sabemos que hay un intento de matarlo, hay personas involucradas. ¿Cuáles figuras tenemos ahí? Tenemos cómplices, estamos hablando de intento de homicidio, intento de asesinato, estamos hablando de sicariato. ¿De qué estamos hablando legalmente? Ciertamente en ese caso ahí hay un intento de asesinato. Y recuerda también que el artículo 2 del Código Penal habla de que el intento se castigará como el crimen mismo. La tentativa. La tentativa. Pero ahí definitivamente le cae
los articulados del sicariato contemplados en la ley 550 y las hipótesis que se manejan hasta ahora es que en ese caso no fue un asalto, no fue un robo. Hasta el día de hoy se habla de un atentado a la vida, sea de David Ortiz o de alguna persona que estaba ahí. De ahí que quien disparó, quien cometió ese hecho, válidamente califica para una pena de 40 años contemplada en el artículo 11 de la ley 550. La mayoría de las personas que solamente conocen el Código Penal establecen y se lamentan de que la pena máxima ahí hubiese sido de 30 años de prisión. Yo me voy aún más allá cuando yo digo, ¿qué están esperando los legisladores? Léase los senadores y los diputados para aprobar ya ese nuevo Código Penal que se encuentra dando vuelta en las cámaras legislativas. Si el Código Penal hubiese sido aprobado y este caso de David Ortiz sucediera, la pena mínima a imponer a esos infractores fuera de 60 años de prisión y para los cómplices fuera de 50 años. Ese mismo beneficio de no tener una ley efectiva en contra de la delincuencia, de eso se benefició, por ejemplo, Marlin Martínez, se benefició el Chamán Chacra. Fíjese que ese crimen que sucedió en Santo Domingo, en la Avenida Independencia, con el Chamán Chacra, donde hay 5 muertos, simplemente le impusieron la pena máxima, 30 años, pero él pudiera en algún momento no solamente calificar hasta para una libertad condicional, depende cómo se porte, sino que él pudiera salir de la cárcel en plenas facultades, porque se ve que él no es una persona muy adulta. Y de ahí que nuestros legisladores y la población ha venido entendiendo, hay personas desadaptados sociales que de una u otra manera deben ser extirpados del seno de la sociedad porque constituyen un peligro. Cuando usted se encuentra con la fotografía de esa banda que participó en el caso de David Ortiz y que habían sido condenados anteriormente por 4 crímenes, 4 homicidios, una serie de robos, hay fotografías de que ellos eran los dueños de la cañada de Guajimía en Herrera, foto exhibiendo armas, usted se da cuenta de que son reinadaptables totalmente, porque uno de los principales acusados no solamente cumplió 5 años de cárcel, que mira dónde de una vez vino a formar una banda, mira cómo no barajó el que le ofrecieran un dinerito para ir a matar a una gente. Sea David Ortiz o sea otra persona, él no lo pensó 2 veces, sino que le dio para allá. De ahí que siempre hago el hincapié de que el Código Procesal Penal necesita ser revisado y el Código Penal necesita ser modificado prácticamente totalmente, necesita ser adaptado. En el nuevo Código Penal, el día que sea aprobado, traerá lo que le llaman el cúmulo de las penas. El simple hecho de que en el caso de David Ortiz haya primado un arma de fuego ilegal, por eso es una pena. Por el intento de asesinato, otra pena. Por la asociación de malhechores, otra pena. Y de ahí se siguen agregando cosas, la pena sigue aumentando. Si ciertamente había un miembro de la policía, es un agravante en la imposición de la pena. Si ese crimen fue cometido contra una persona vulnerable, o sea, si ahí hubiese existido un niño, una persona embarazada o un anciano, también es un agravante. Y de ahí que no sé qué están esperando nuestros legisladores. Realmente la sociedad demanda de esa modificación y nos llama también a preocupación porque estamos contestes con una gran mayoría de la población que vemos, doctor, con la facilidad con que salen personas que han sido incluso ya condenadas y a poco tiempo pues le hacen revisiones y tienden a que estar en la calle. Y tenemos un hecho muy reciente también que vimos un caso similar de alguien que estaba condenado y estaba en libertad porque le dieron una oportunidad. Y fue en el caso a propósito del atentado que también, pero ya para fines de
de robar, en el caso que tenía que ver con la seguridad del padre de la primera dama de la República. Uno de los involucrados, que es una señora, había sido condenado a 10 años, sin embargo, ya estaba fuera a los 3 o 4 años que le dieron la oportunidad, y inmediatamente no bien sale, se involucra con esta banda a los fines de para continuar en los mismos actos delincuenciales. Mira, el Código Procesal Penal va a depender de quién te esté hablando, porque yo tengo amigos y colegas que, por ejemplo, defienden imputados, y para ellos ganarse el sustento de su diario vivir, se basan en ese código, y ese código le permite muchas libertades. Y te voy a mencionar algunas. En el caso mío, yo muy difícil defienda a un imputado, porque un imputado moralmente tú no, ni moral ni legal, vas a poder defenderlo bien. De ahí que te digo, ese Código Procesal Penal establece cosas como, por ejemplo, que a un imputado hay que revisarle la medida de coerción cada 90 días de manera obligatoria. Cada 90 días es una oportunidad para él salir de la cárcel, no importa el delito que haya cometido, porque tú estás revisándole la medida. Ahí puede pasar cualquier cosa. Pero el imputado tiene derecho también a que su medida se revise cuantas veces él quiera. Y si la decisión no le conviene, tiene derecho a apelarla. Él puede dañar el sistema introduciendo recursos de revisión, y todo eso es permitido. Pero también cuando a un imputado le imponen, por ejemplo, una prisión preventiva, 3 meses, 6 meses, 1 año, y ese plazo ha sobrepasado ya, porque fue acusado, estamos conociendo audiencia preliminar, ese imputado tiene derecho a solicitar un cese de la prisión preventiva porque ha transcurrido un tiempo mayor al que le fue impuesta. Pero más sin embargo, estamos conociendo el proceso penal en su contra y va a ser enviado a juicio y pudiera ser condenado a 10 o a 15 años de prisión, pero son derechos que le permite el código, y hay algunos que inclusive se han beneficiado de eso. Con eso te digo que siempre uno, en las lides de acusar a una persona de la comisión de un delito, pierde mucho tiempo, y el sistema también se carga de solicitudes de revisión, de solicitudes de cese de prisión. Todavía al imputado lo condenan, y ahí hay una ley esperándola, que es la ley 224 sobre régimen penitenciario, donde la persona puede asumir y se mete a pastor, comienza a leer la Biblia en las cárceles, comienza a hacer obras sociales siendo cualquier tipo de delincuente. Ya eso lo pone a calificar para una libertad condicional. Amén de eso, también muchos jueces están imponiendo penas suspendidas en detrimento del daño que le ha causado a la víctima. Una persona comete un delito y como un caso que yo vi de violencia de género, y un tribunal lo condenó a 5 años de prisión y 4 años y medio suspendida. Entonces, inmediatamente todo el que estaba ahí, los familiares del imputado se alegraron, y los familiares de la víctima salieron de ahí resabiando. ¿Por qué? Porque ahí los jueces comprobaron el delito, comprobaron el hecho, comprobaron la violencia. Entonces, ¿por qué lo beneficiaron con 6 meses? Simplemente el sistema, el código, le da oportunidades, le da facilidades, y el que la logre cumplir y le vaya bien, ojalá. Pero entonces se están dando casos de personas que eso no les sirve para aconsejarse el mismo, y vuelven a delinquir. De ahí que no solamente el Código Procesal Penal tienen que revisarlo, como ya le he dicho varias veces, el Código Penal es urgente, que hay que modificar varias disposiciones. Tú tienes ahí, por ejemplo, que una persona comete una estafa, y no importa el monto de la estafa, se robó 300 millones de pesos, como ha pasado. La pena máxima por estafa son 2 años. Yo conozco delincuentes que dicen, no, yo cojo 2 años. Yo cojo 2 años por 10 millones de pesos. Y así estoy yo llevando procesos en los tribunales donde esa gente está esperando una condena que no va a pasar de 2 años,
y tienen 30 millones de pesos en los bolsillos o por ahí guardados. En materia también de abuso de confianza, y yo conozco inclusive un caso de violación a la ley 2859 sobre cheques, en donde una persona emitió cheques por 50 millones de pesos y engañó a 6 personas ¿Y dónde está esa persona? Esa persona está en su casa, esa persona está en la calle. Porque la ley 2859 sobre cheques es una ley de 1964 y nadie se ha atrevido a modificarla. Entonces, yo sigo apelando a los legisladores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué le están fallando a la sociedad? ¿Qué hay que esperar para modificar todas esas leyes viejas? Bueno. La última ley que te voy a mencionar es inclusive hasta la ley de cooperativas. Esa es una ley que tiene 60 años de vigencia en República Dominicana, rigiendo el sistema cooperativista, cuando yo creo que 60 años atrás eso ni siquiera existía bien. Wow. Existe poca voluntad realmente de parte de nuestros legisladores, y es una pena que sucedan hechos tan lamentables, y uno más porque cada día es como hemos estado viendo, cada día vemos cuántas personas son afectadas de lo que es el nivel de delincuencia que tenemos aquí en nuestro país. Y algo que me llama a preocupación y que me impone una pregunta, y es con relación a la no existencia o no contemplación de la figura del sicariato en el Código Penal, que si bien es cierto usted está estableciendo de una ley a la cual se puede recurrir, ¿qué pasaría con la figura entonces del autor intelectual? ¿Cómo lo pudiera juzgar pues el juez que esté apoderado del conocimiento de este caso? El autor intelectual, por ejemplo, no existe en nuestro Código Penal, pero para traerlo por las greñas habría que aplicarle o someterlo a la justicia por presunta violación de los artículos 59, 60, 61, 62 y 63, que hablan de la complicidad. Pero también te digo, la complicidad hay que demostrársela bajo el amparo de esos artículos, mejor dicho. Tú tienes ahí el caso, por ejemplo, de Marlene Martínez, que fue acusada de complicidad. Fíjate cómo se abrió un debate en el tema de la complicidad entre yo no participé, yo no dije eso, yo no ordené eso, y otros que dicen sí, me pagó 100,000 pesos, yo fui y boté el cuerpo allí. Al final de cuentas, Marlene Martínez se benefició con una pena de 2 años de prisión, cuando la pena a imponer a ella hubiese sido de 20 años en este código viejo. Pero si el código nuevo lo hubiesen aprobado, difícilmente a Marlene la salven de que no le impongan de 40 a 50 años de prisión, porque ese código nuevo trae disposiciones claras que se refieren a la ocultación de cadáveres y a ocultación del crimen o del delito. Y ahí establece que inclusive, aún después de cometido el hecho, no importa si una persona participó o no en el hecho, sino que después de haber sido cometido, en que esa persona colaboró o ayudó, y eso lo hace pasible de ser sometido por ocultación de cadáveres en ese nuevo código que no lo han querido aprobar. Ay, Dios. Hay una pregunta, Amadeo, a propósito y volviendo al caso de David Ortiz. Sabemos que los procesos penales son en nuestro país por los reenvíos y por todo el derecho que tiene cada parte a su defensa y aportar las pruebas y todo esto. En el caso que acontece, ¿tendrá David Ortiz que venir personalmente a sustentar lo que es su proceso si decidiera constituirse en actor civil en el caso penal que acontece? En materia penal, la víctima pudiera otorgarle un poder especial. Ese poder especial tiene algunos requisitos que no es de un poder general ni común y corriente, donde el abogado puede hablar por la víctima como si fuera él mismo. Eso es para el caso de que David Ortiz no esté presente en tantas audiencias, en tantos reenvíos que vendrán. El abogado que lo asista deberá estar provisto de ese poder. Siempre pudiera ser saludable al proceso de que en algunas audiencias él esté presente, sobre todo en audiencia preliminar de conocimiento de pruebas. Los jueces les gustaría oír el testimonio de él, cómo él se ha sentido, qué daños le ha causado
esa herida, cómo ha cambiado su vida. Pero para el caso de que él no pueda venir, si el abogado se maneja con ese poder especial, pudiera representarlo sin que él esté presente. Ok, no es una pregunta de colofón porque analizando así, digo, bueno, yo sé que para una figura de la naturaleza de la que estamos hablando, constituye un doble daño tener que ir a un tribunal realmente, a pasarse toda una mañana, fechas interminables, tras procurar una condena justa por lo que ha sufrido. Pero vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero lo que sí queremos llamar a reflexión, que este programa, amén de tratar el tema desde la perspectiva humana de lo que está pasando en nuestro país, también ver la parte jurídica y sobre todo llevar una voz a nuestro Congreso, de que nos aboquemos ciertamente a modificar, aprobar ese esperado código, que no es con la idea del trancarlo por trancarlo, porque entendemos que el problema de la delincuencia debe tener un abordaje integral, no solamente trancar, sino crear los mecanismos, las estructuras también de una reinserción, pero para aquellos ciudadanos que justamente puedan estar en condiciones de que así sea, no para aquellos que también el sistema sabe que son reincidentes permanentes y que por todos los derechos y todas las libertades de que hoy disfrutamos de este código, que realmente es muy bueno desde una perspectiva, pero lamentablemente en la práctica es que los pueblos saben hasta dónde su legislación es eficaz o no, porque es que el delito no se detiene y la ley al parecer es estática. Esa es la gran paradoja que tenemos como país, doctora. Es así, y sabemos que las leyes penales no previenen el delito, pero el Estado, por un mandato constitucional, está llamado a proteger lo que son sus ciudadanos. Y realmente nosotras estamos llamando la atención a nuestros legisladores, que no podemos permitir que los delincuentes entiendan que se adueñaron de nuestra tierra. La República Dominicana tiene muchas cosas positivas que exhibir. Sin embargo, como todo, lo negativo es lo que se resalta. Y nosotros, al igual que ustedes, estamos llamados a que se escuche nuestra voz. Y yo sé que el doctor Amadeo Peralta, que también es una persona que por el ejercicio del día a día de lo que es la materia penal a la cual se dedica, pues también se convierte en hacer ese llamamiento de que se escuche, de que no podemos dejarle la República Dominicana en manos de 2 o 3 delincuentes que quieren acabar con la paz. Nosotras también comprometidas, como todos los creyentes, a continuar pidiendo por la pronta recuperación de lo que es la vida de David Ortiz y que sobrepase esta situación. Y ya nos queda, doctor, poco tiempo y quisiéramos compartir, que comparta con nuestros televidentes un mensaje final con relación a lo que está sucediendo y qué nosotros podemos hacer para prevenir estas situaciones. Ciertamente, ojalá que toda la población de una u otra manera se queje, que hable, que proteste, que utilice las redes, que denuncie, que un día tendrán que hacernos caso. Yo estoy seguro de que si, aunque sea un 10% de la población, se dispone a causar cierta presión a los estamentos de Estado y a la Cámara Legislativa sobre ese nuevo Código Penal, hace rato que hubiesen tenido que buscarle una respuesta. Pero estamos ante un síndrome de que a la gente nada le sabe a nada, han perdido la capacidad de asombro, escuchan la noticia y como no le está pasando a él, lo deja que siga circulando. Pero eso no debe seguir así. Ojalá que usted se queje, que tendrán que hacerle caso. Y nosotros llegamos al final de este programa. La invitación es a sintonizar Soberanía Popular TV de lunes a viernes. Nosotras hasta el próximo viernes nos despedimos y entiendan como dominicanos que el dolor no tiene que darte de manera directa, sino que a cualquier ser humano, a cualquier nacional, ya sea dominicano o extranjero, que el delito afecte, estamos llamados para ser una voz y que esto pare. Hasta la próxima y buenas tardes. Buenas tardes.